Bueno, espero se encuentre muy bien. Vamos a seguir con la segunda parte de introducción al razonamiento cuantitativo. En la última clase pues estábamos definiendo los contextos y habíamos dicho que habían tres tipos de contextos y existían tres habilidades lectoras, que dependiendo del tipo de contexto íbamos a utilizar más una habilidad lectora que la otra. Bueno, vamos a hablar un poquito de las tareas. ¿Qué pasa con las tareas? Existen dos tipos de tareas. ¿Y qué son las tareas? Entonces en el anterior video decíamos que una pregunta, aquí tenemos una pregunta, entonces decíamos que una pregunta tiene un contexto, que es la parte informativa, tiene una tarea, que es la acción a realizar con ese contexto, y tiene unas opciones de respuesta. Vamos a hablar en este video de las tareas y después más adelante hablaremos de las opciones de respuesta. Las tareas, que es una acción a realizar con la información que nos da en el contexto, pueden ser de dos tipos. Hay tareas que son de dos tipos. Entonces, las tareas se dividen en tareas todo o tareas parte. Entonces vamos a ver qué es una tarea todo y qué es una tarea parte. Entonces, para los que me partes, pero si quiere pauselo. De todas formas también más adelante lo vamos a explicar bien. Yo lo voy a explicar bien más adelante, pero pues si quieres saber la respuesta de este ejercicio, pausa el video en este momento porque va a dar la respuesta. La respuesta es, la respuesta de este ejercicio, si no estoy mal, es la B. A mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Piénselo, si le dio, muy bien, pero pues más adelante lo vamos a responder. Yo voy a decir por qué la B, porque no puede ser la C, ni la A, ni la D. Bien, vamos a ver que existen dos tipos de tareas, las tareas todo y las tareas parte. Esto es una pregunta del ICFES de razonamiento cuantitativo que dice de la siguiente manera: el precio de una porción de pastel equivale al costo de todos sus ingredientes más un 10% sobre este costo, más un 50% del empaque. La gráfica muestra los precios de los 3 pasteles durante 6 meses. Si para cada tipo de pastel solo puede variar a lo sumo el precio de un ingrediente de los que lo componen, aquí termina el contexto, porque todo esto aquí para arriba y aquí como la gráfica, o sea, también esta gráfica hace parte del contexto. A ver, todo esto es el contexto de la pregunta, es la parte informativa. Pero este pedacito que está acá, el ingrediente que ha hecho variar el precio de los pasteles de enero a junio es... Este pedacito que está aquí, este pedazo que está acá es la tarea. Es la tarea. La tarea es una acción a realizar. ¿Y qué tenemos que hacer? Aquí nos dicen el ingrediente que ha hecho variar el precio de los pasteles. Las tareas se clasifican en dos: tareas todo y tareas parte. Las tareas todo son las tareas que me requieren de todo el contexto, o que requieren todo el contexto para ser solucionadas, para ser resueltas. Y las tareas parte son unas tareas que necesitan solo un fragmento del contexto para contestarse. Vamos a ver que en razonamiento cuantitativo la gran mayoría de tareas son tareas tipo parte. ¿Qué quiere decir tareas tipo parte? Que necesitan una fracción, un pedazo, solo un pedazo del contexto, no necesitan todo el contexto. Y vamos a quitarnos de la cabeza es que, bueno, si me dan esos por algo, a veces lo dan solo como distractor, a veces dan valores solo como distractor. Entonces vamos a responder este ejercicio. Dice: el ingrediente que ha hecho variar el precio de los pasteles de enero a junio. Esto de enero a junio, variación de los precios de pasteles, eso está aquí en la gráfica. Aquí está de enero a junio. Aquí está de enero a junio y aquí se ven los precios de los pasteles. Y por ejemplo, este pastel no varió. Este pastel es el pastel de carne. Este otro pastel tampoco varió. El pastel hawaiano tampoco varió. Y aquí este pastel sí está variando su precio. El pastel de pollo sí está variando. Y nos preguntan el ingrediente que ha hecho variar el precio de los pasteles. No, el de carne no varió. El de hawaiana no varió. Aquí el pastel que está variando su precio es el de pollo. ¿Y qué ingrediente es el del pollo? Pues el pollo. O sea, el ingrediente que está haciendo variar el precio de los pasteles es el pollo. No puede ser los huevos ni la harina, porque los huevos y la harina, si el ingrediente que hace variar el precio es los huevos, pues como todo esto está hecho de huevos, vamos a suponer que está hecho de huevos, todo esto varía. Y pues no es el caso. Y lo mismo pasa con la harina. La carne, si la carne hubiera variado, si ese fuera el ingrediente que hubiera variado, pues aquí el pastel de carne hubiera variado su precio, pero no varió. El que varió aquí el precio, el único que varió el precio
fue el pastel de pollo, por lo tanto el ingrediente es el pollo. Quiero que vean una cosa, dos cosas interesantes de este ejercicio. Primero, que este 10%, este 50% del empaque no los utilizamos para absolutamente nada. Distractor, toda esta parte de acá, distractora, no se necesitaba. Esta tarea era una tarea tipo parte y necesitaba solo un fragmento del contexto. Y ahí va a estar mucho el quick del asunto, cómo se resuelve un ejercicio de razonamiento. A veces se enfoca solo en una parte detallada del contexto, de lo que nos están informando. Mucho es distractor y eso va a pasar. Y a través de la lectura pues vamos a ir aprendiendo cómo saber qué es distractor y cómo saber qué no es distractor. En este caso, como aquí no preguntaban absolutamente nada por porcentajes, ni el empaque ni nada de eso, esto es distractor. O sea, algo va a ser distractor en la medida en lo que nos pregunten en la tarea. Dependiendo de la tarea, pues va a ser distractor, sí o no. Y aquí la gráfica no era distractora porque preciso nos estaban preguntando de enero a junio la variación de los pasteles. Entonces hay tareas todo y tareas parte. Ahora, también las tareas son para ser entendidas y para ser comprendidas. ¿Qué es una tarea para ser entendida? Una tarea para ser entendida es cuando lo que nos están pidiendo está en el contexto. Entonces, como lo que nos piden está en el contexto, quiere decir que nos están diciendo alguna acción que necesitamos entender. Y si nos preguntan por algo que no está en el contexto, entonces eso que no está literalmente, pero puede estar complementariamente. Cuando nos pregunten algo en la tarea que nos pregunten algo por lo que no está explícito, eso quiere decir que es una tarea para ser comprendida. Entonces, resumiendo, hay dos tipos de tareas: las tareas que se resuelven con una parte del contexto y las tareas que se resuelven con todo el contexto. Las tareas parte solo necesitan un fragmento y las tareas todo necesitan de toda la información, nada es distractor. En este ejercicio era una tarea parte porque solo necesitamos la gráfica y ya con eso resolvimos el ejercicio. Pero también hay que tener en cuenta que las tareas o se entienden o son para entender el contexto o para comprender. Más para entender, no quiere decir que no las vayamos a comprender ni a interpretar, pero la tarea se enfoca más en esa habilidad lectora, en entender la información. Van a haber tareas que se enfoquen más en la habilidad de comprender, casi no hay de interpretar, las hay pero muy poquito que se enfoquen más en interpretar la información que en comprender o entender. Entonces esta tarea se iba más por la habilidad lectora a entender lo que estaba aquí. ¿Cuál es el que está variando? El pollo, y ya estaba ahí, se entiende, era algo que estaba ahí, no había que complementar absolutamente nada. Entonces vamos a hacer muchos más ejercicios y van a ver que tareas parte, tareas todo, tareas para entender la información, que me pidan entender más que todo la información o que me pidan más que todo comprenderla. Interpretar casi no, porque aquí los textos no son de tipo literario, son muy precisos, muy técnicos. Bien, bueno, la tarea es importante saber si es una tarea para entender o comprender. Supongamos que el contexto solo es esto, 2 más 4, supongamos que y la tarea diga qué números están relacionados en la operación. Esta tarea es una tarea todo porque pues este es el contexto, nos está preguntando por todo, pero es qué números están relacionados, nos están preguntando por entender la información. Pues uno diría qué números están relacionados, el 2 hay una suma y está relacionado con una suma con el 4, ya. Si usted dice, si la pregunta es qué números están relacionados en la operación, usted dice la va a cagar porque no le están preguntando la suma, le están diciendo es una tarea para entender la información. Y ahora supongamos que la tarea es diferente, que le pregunta la tarea, ¿cuál es el resultado de la suma? El resultado no está ahí, el resultado se comprende. Y ¿cuál es el resultado de la suma? La respuesta sería 6. Pero ¿qué tal que usted diga 2 o 4? ¿Sí? Respondería mal porque está entendiendo mal la tarea. Entonces, hay tareas que nos van a preguntar por lo que está explícito y tareas que nos van a preguntar por el complemento. Este 6 no está ahí, es el complemento de esto. Entonces, hay tareas que nos van a preguntar por el complemento o por lo que está ahí literal. Cuando nos pregunten por lo literal, son tareas para ser entendidas, y cuando nos pregunten por el complemento, serán tareas para ser comprendidas. ¿Qué pasa? Si una tarea que es para ser comprendida, usted solo la entiende, pues la va a embarrar. Bueno,
Entonces, resumiendo los tipos de tarea, más adelante vamos a ver las opciones de respuesta. Resumiendo los tipos de tarea, hay tareas que necesitan todo el contexto y tareas que necesitan una parte. Las tareas que necesitan todo, de ahora en adelante le vamos a decir tareas todo, y las tareas que necesiten una parte le vamos a llamar tareas parte. Oh, por Dios, qué abreviatura. Pero bueno, es el lenguaje. Y van a haber tareas que nos pidan entender el contexto, más enfocadas a entender el contexto. Vuelvo y digo, no quiere decir que no los vayamos a comprender o a interpretar, pero la habilidad lectora va más enfocada en la información o a comprenderla, poco a poco interpretar. Vamos a ver ejercicios de interpretación donde la tarea nos se enfoque o se oriente más a interpretar la información que a entenderla, comprenderla, pero eso no es lo normal en razonamiento. En razonamiento lo normal es que la tarea se enfoque más que todo en entender la información o en comprenderla que interpretarla. Bueno, vamos a ver hasta ahí. Tareas se vienen dos, todo parte son para entenderse o para comprender la información. Espero que les vaya muy bien. Toda esta información está en el libro de razonamiento cuantitativo. Abajo les dejo el link del video por si lo quieren adquirir. Espero que les vaya muy bien. Cualquier duda, pregunta en los comentarios. Hasta luego.